Bueno, vamos a ir dando inicio entonces a la clase. A ver, no sumó nadie más. Así que estuvo intenso la historia americana. Historia americana 3, ¿no? Dijo. Ay, tenía apagado el micrófono. Sí, la 3, profe. Me imagino. Sus compañeros me extrañan que no. ¿Han decidido por ahí dejar alguna materia, alguna cátedra? No. No tengo idea. Yo mucho contacto no tengo con Marina, por ejemplo. Las que compartimos, todo contacto más con Marina. Claro. Y En Marina, las esta, otras cátedras. esta materia Marina no la hizo, ¿no? No. No, está en teoría y en historia de la educación. Ujú. Pero por ejemplo, con Robert Nina, que él coincide varias materias con usted, Sí, tampoco. hoy a la mañana también tenía que estar en Americana 3, no estuvo hoy. mm, claro, sí, capaz que ha dejado, porque tenía que estar ayer también y no estuvo, sí. Bueno, capaz que se empieza a complicar, ¿no? A veces cursar tantas materias es complicado. Se hace Sí, difícil, sí. se hace difícil. Así que bueno, vamos a intentar darle un vuelco. Este es el módulo 3, este es obligatorio, ¿no? Eso es lo que me extraña a mí, porque ahora con los ausentes no sé qué va a hacer el instituto. Entonces, por ahí les Claro, permite, no sé si les permite un ausente o no, me dijeron que no a mí, pero bueno, a lo mejor después ustedes dicen que sí. claro, capaz que ellos, como profe, viste, usted nos da 2 clases, capaz que Mm. van a estar en el otro módulo. Sí, yo no tengo problema, pero como en realidad, por eso lo dije ayer, viste, hubo estudiantes que se quejaron de las 2 clases porque el compromiso era una sola, pero claro, eso en la presencialidad, ¿no? En la no presencialidad, para mí, que tengo experiencia en enseñanza virtual, digamos, por los postítulos que tengo, nunca hubo clases que superaran las 2 horas, ¿no? Es decir, es más, usted cuando participa de un evento, nunca hay 2 horas, más de 2 horas. Si son más horas, hacen 2 horas, paran, después hacen 2 horas más. Estar 4 horas frente a una pantalla, o 3 horas, más de 3 horas, es una locura, ¿no? Es decir, lamentablemente la presencialidad no la podemos reemplazar, pero si vamos a cubrir con no presencialidad hay que buscar alternativas. Y una alternativa es tener 2 encuentros, ¿no? Más allá de que uno sea obligatorio y el otro no, como lo planteé siempre de principio, bueno, hubo gente que no le gustó, entonces se quejó y bueno, yo fui al instituto y les dije, o sea, para mí me parece que es realmente re interesante que participen, ¿no? Aunque no participen, pero que lo vean después, grabarle, digamos, lo que hacemos. Así que me dijeron que sí, que lo único que no había que hacer era enseñarle ningún tema nuevo, pero bueno, si yo hago una clase de consulta es como que si fuera un tema, ¿no? Es decir, pues si alguien no entendió algo, está preguntando lo que no entendió, así que bueno, vamos a buscar la vuelta. Yo las voy a seguir haciendo igual para que los... Y sí, para que los chicos no queden por ahí, hay gente que está trabajando, vaya a saber, ¿no? Estamos en un momento Claro, raro. claro, con eso, más razón con eso, de que te tenés que acomodar o... Mm, sí, sí. Más allá de que el viernes ahí tuvieron un error, digamos, porque se conjuntaron varios días, varias materias el mismo día, ¿no? Es decir, y justo historia de la educación es una materia troncal para las carreras, para todas las carreras, ¿no? No es solamente historia, entonces peor todavía. Claro, pero yo eso lo tomo como algo re positivo, porque en la presencialidad eso no se podría haber hecho. Tendríamos que estar o en una o en la otra. Claro, sí, sí, tal cual, tal cual. Yo también, por eso el hecho de no cargarles tampoco el día, porque sé que en el caso de los que estuvieron conmigo a las 6, como usted, tantas horas, ¿no? de clase, tampoco es recargar mucho. Pero bueno, hay que adaptarse, ¿no? a esto de la no presencialidad, porque va a seguir por un tiempo, ¿no? Es decir, el próximo semestre a lo mejor no sé si se va a liberar la presencialidad o no, porque el instituto no puede tener, yo lo entiendo, los terciarios se complican, porque la escuela secundaria y primarias pueden hacer burbujas, ¿no? Es decir, una semana sí, una semana no. Pero el instituto no, porque tiene 2 clases mensuales. Y justo, Claro, justo en la sí, clase justo le iba a mensual, preguntar eso, de qué claro, irá a pasar.
Porque la última clase en el cronograma dice cuarta clase de los módulos presencial. La de julio, dice usted, la de junio. Claro, es junio. No creo, no. Menos junio, menos junio. No creo porque no hay forma. Porque en realidad por protocolo no puede haber más de 15 estudiantes. Entonces, capaz que en una materia como esta sí, porque son 7, 8, creo. Pero en la historia de educación son 30. Son 30 Claro, o y por ejemplo, yo 34. pensaba en las mesas, porque uno ya tiene experiencia de ir al instituto a rendir en la presencialidad y sabe que es un mundo de gente, Sí, generalmente en las no, materias. eso es imposible. Además, si diversifican así los días, realmente es muy complicado. No. No creo que avance por lo menos para este primer cuatrimestre, no creo. Después habrá que ver en agosto en adelante. Sé que las mesas fijaron fecha, porque a mí me pasaron con un tentativo, y claro, han estirado mucho los días, porque no todos pueden, digamos, no todos los profes pueden, entonces por ahí se te juntan 2 o 3 materias el mismo día. Suponete que tengas conmigo, que tengas didáctica y pongas la misma mesa de teorías. Tenés que tener 2 finales conmigo el mismo día, es un tema complicado, ¿no? Yo agarré y les dije que los abrieran y yo los abrimos, para que si rendís conmigo teorías sea un viernes y no sé, el otro miércoles pueda rendir didáctica, ¿no? Como Claro, para eso te un, da un tiempo para claro, repasar. claro, no, y aparte poder hacer 2 finales, ¿viste? No el mismo día, no es, aunque sean de diferentes materias, digamos, diferentes profesores, ¿no? Es complicado. Así que bueno, ya estamos grabando, así que vamos a dar inicio. Lo primero que vamos a hacer es dar un pequeño repaso a lo que es lo que hemos venido haciendo hasta ahora. En este módulo, el módulo 3, nosotros nos dedicamos en didáctica de la historia a trabajar todo lo que justamente no se puede hacer ahora, que son las salidas, pero lo vamos a enseñar porque en realidad es un recurso muy bueno, ¿no? Es decir, las salidas me refiero a los museos, lugares históricos, también el trabajo con los objetos. Hay pocos textos en la unidad 3, por eso la unidad 3 es como un bache, ¿no? Para que todos puedan ponerse al día y prepararse para la unidad 4, que vamos a ver algo también de lo que es la nueva escuela, ¿no? La nueva escuela que es la que tenemos, la que estamos transitando, ¿no? Llámese SRN o como se llame en cualquier lugar, es la nueva escuela. Así que lo primero que vamos a hacer es, vamos a entrar a la plataforma para repasar. Por programa, digamos, que yo les preparé para ustedes y está definido así, que podamos trabajar, tiene que ver el programa con cuestiones de, exclusivamente, la unidad 1 es, como lo vimos, que es la enseñanza de la historia, y tiene que ver con el trabajo del programa, ¿no? Es decir, cómo se trabaja en un programa, porque ustedes en didáctica ya trabajaron lo que es la planificación, lo que es la secuencia didáctica. Buenas tardes, Sharon, ¿cómo le va? ¿Cómo Hola, estás? profe. Buenas tardes a todos. Buenas tardes. Buenísimo. Disculpen la demora, sí. No, Recién llego no, acá al otro negocio. bueno, usted es una empresaria full, de negocio en negocio, anda. Sí, no pasa que tenemos 2 negocios con mi novio y hacemos los cambios. Uno está allá y el otro acá y en 2 puntas de roca, así que tenemos que estar ahí. Pero bueno, Oh, me imagino. llegué. Bueno, atienda, no se haga problema. Como les decía, en el programa, en la primera parte que tiene que ver con la unidad 1, que es la enseñanza de la historia específicamente, no nos detenemos a hablar de la planificación y las secuencias didácticas en sí, porque en realidad ustedes saben que, digamos, de alguna manera, didáctica general ya lo vieron, y la idea es trabajar acá la cuestión de los ejes, que es muy importante, y más la nueva escuela, ¿no? Ya lo creo que ya lo hablamos un poquito. eh, la nueva escuela que trae y trabaja las cuestiones de esta selección y la secuenciación, que por eso está el texto de Pilar Benesham, ¿no? Para poder trabajarlo a full, y que tiene que ver con esto, ¿no? Pilar es una especialista en didáctica, ¿no? La mayoría de los autores que estamos trabajando son especialistas en didáctica, algunos más de la sociología, perdón, de ciencias sociales o sociología, y otros directamente de la historia, ¿no? Pero bueno, le ponemos, le ponemos onda ahí en ese texto. Así que
digamos, lo que vemos ahí, lo que podemos trabajar ahí, esperen que se me fue, ahí está. Justamente de la primera unidad es esto, ¿no? La secuenciación y los ejes, ¿no? que se trabajan. ¿Sí? Este texto en realidad lo que nos hace es decir cómo partir de un eje macro, ¿no? En lo que es el trabajo de la historia, partir en un eje macro para poder después ir transformando justamente, ¿cómo les podría decir? De alguna manera, en ejes más definidos o en ejes más concertados, ¿no? Es decir, a veces es complicado, ¿no? Poder trabajar temas específicos, porque más ustedes en la nueva escuela que van a trabajar con otros compañeros y van a ir desarrollando otros temas, se complica bastante eso, ¿no? Es decir, eso, hay una cuestión de la verdad, de compartir el área sociales, a eso me refiero, compartirla con el resto de los compañeros es algo complicado. Pero bueno, siempre partiendo de un eje principal, que no sé, pónganse las transformaciones social y políticas de finales del siglo XIX, y uno de ahí puede bajar a trabajar la generación del 80, puede trabajar en la cuestión política, puede trabajar en la cuestión social, las migraciones, ¿no? Es decir, y ahí arranca con la secuenciación de los contenidos. Pero claramente son las cuestiones que ustedes van a ver acá. En el desarrollo, ¿no? de esta secuenciación tiene que ver con poder determinar bien el eje como punto de partida, ya sea de lo macro a lo más micro o a lo más reducido que ustedes puedan aportar, ¿no? Historia, digamos, un cachito. Historia, en realidad, se puede todavía, digamos, de cierta manera, en la nueva escuela tiene un espacio solo, digamos, ¿no? Así que puede trabajar desde la soledad, pero tiene que caminar como área, ¿no? Es decir, va a haber un momento donde van a estar solo como profes y otro momento donde van a estar compartiendo con los compañeros de geografía o de filosofía, de ciudadanía. Entonces, esas planificaciones tienen que ser bien amplias y los ejes tienen que ser, digamos, bien seleccionados, que es justamente lo que trabaja el texto. Y después, bueno, el texto de Gloria Edelstein, que habla sobre el famoso debate. Eso, el uso del debate, digamos, en historia y en las ciencias sociales es una muy buena herramienta didáctica, ¿no? ¿Sí? El texto de este texto que hay como una definición de la disciplina, ¿no? En poder tomar posición ante diferentes situaciones esenciales, ¿no? Como prácticas sociales, ¿no? Es decir, los jóvenes, y van a ver que a medida que se van acercando, digamos, a los años más superiores, van a poder ver que claramente, por decirlo de una manera, el debate se enriquece más, ¿no? Es decir, los jóvenes ya comienzan a tener un pensamiento propio, ¿no? Es decir, comienzan a de alguna manera seleccionar un pensamiento propio y en el contexto, ¿no? Es decir, en primer año, digamos, un debate en primer año, para traducirlo, un debate en primer año va a producir una cosa y un debate en quinto produce otra distinta, con mayor profundidad, pero en las ciencias sociales es una muy buena herramienta, una muy buena estrategia para el trabajo en equipo, el trabajo colaborativo, ¿no? Porque pueden tomar posiciones diferentes grupos de compañeros. ¿Qué más? No, bueno, es simple, el texto no desarrolla mucho más. Habla de la cuestión del diseño, ¿no? Cuando uno, porque muchas veces el debate, que uno lo llama como la socialización, ¿no? Entre el curso de los diferentes temas, uno también lo aplica como un método evaluativo. ¿Sí? Es decir, vamos a hacer una evaluación y vamos a cerrar con una evaluación de esta manera, donde, eso pasa mucho en los cursos grandes, ¿no? Si tengo un curso de 30 estudiantes y si hago que expongan oral de a uno, termino en 2 meses. Entonces, claro, y si pasan a exponer oral en grupo, de 3 o de 4, habla uno y los otros 3 miran. Pasa siempre. Entonces, a veces el producir debates, un aula de 30, dividirla en 5 grupos, y ahí en el debate todos opinan, todos hablan, todos dan su posición,
Algunos van a leer el texto, otros van a intentar guitarrear un poco, pero en realidad va a estar siempre la presencia de que es una muy buena estrategia también evaluativa, ¿sí? Eso después cuando avancemos más, ya en el próximo bloque, digamos en el cuarto, van a ver que Rebeca Nijovic, que habla sobre el tema de evaluar, también menciona el tema del debate, ¿no? Es decir, es una herramienta en las escuelas de hoy poder armar buenos debates, pero que los chicos tengan fundamento. Por eso les digo, en primer año puede tener un resultado y en quinto puede tener otro, ¿no? Dependiendo ustedes en qué momento los encuentra ahí enseñando. El texto es el texto de Gloria Einstein, y el texto de Joan Melich es un texto que habla sobre el tema de la memoria, que realmente es interesante el texto, porque es un texto que en realidad lo que hace es recuperar, ¿cómo les podría decir? Melich dice que es una categoría didáctica, ¿no? Él lo define como una categoría directamente, ¿no? Es decir, trabajar la recuperación de la memoria, que ahora vamos a ver algo, cuando veamos ahora el módulo 3, que algo de razón tiene Melich, porque él habla de las cuestiones testimoniales, es decir, todo lo que a mí me aporte como un testimonio, ¿no? Este es el texto. Todo lo que a mí me aporte como un testimonio es muy significativo porque parte de una cuestión, ¿cómo les podría decir? De los acontecimientos realmente ejemplificados, ¿no? Y habla también de la memoria simbólica, ¿no? Es decir, qué representa, ¿no? Entonces, cuando uno agarra y dice, bueno, voy a trabajar en las Madres de Plaza de Mayo, y claramente el símbolo, digamos, la cuestión simbólica es las marchas con los pañuelos blancos, y la gran cantidad de fuentes que hay, de noticias, que veía marchar a esas primeras madres primero y después abuelas, ¿no? Dentro de un gobierno de dictadura, un gobierno que había aplicado, que venía aplicando el terrorismo de Estado, pero que claramente tiene que ir acompañada no solo por lo simbólico, que es la fuente de esas marchas, sino también por el testimonio. Entonces ahí es cuando él supera y dice, ojo, el testimonio es lo mejor. Por ejemplo, si ustedes hablan del caso de Madre de Plaza de Mayo, Abuela de Plaza de Mayo, el testimonio de ellos en primera persona es lo ideal, ¿no? En base a esta metodología didáctica. O, por ejemplo, hablar de Malvinas, también tengo el testimonio real, ¿no? O supongamos que hay gente todavía del Rocazo, acá en nuestra ciudad, de Ciudad Roca, hay todavía gente que participó del Rocazo, que fue allá por 1972, ¿no? Es decir, estamos hablando hace 48 años, ¿no? Y quizás conseguimos a alguien que en esa época era joven, estudiante de la universidad o docente, que también participaron en el Rocazo, y por eso lo dice una categoría, ¿no? Es decir, lo mejor que podés hacer es traer a esa persona que tiene un testimonio directo y trabajarlo en historia es algo espectacular. No podemos seguir si avanzamos más hacia atrás, ¿no? No puede traer nadie que estuvo en el Cabildo, ni nadie que estuvo en la firma de la Declaración de Independencia. Pero sí se pueden recuperar objetos, como lo marcaba el primero, que son simbólicos, o fuentes testimoniales, como cartas, ¿no? Uno cuando también trabaja cartas, por ejemplo, las cartas de San Martín a Rosas, te está mostrando, ¿no? Por qué San Martín se había exiliado y por qué Rosas era tan odiado, en algún sentido, dentro del contexto político nacional, ¿no? Entonces vos agarrás las cartas, y vos estás hablando de cartas que hicieron ellos con esa prosa, con esa letra, ¿no? Y esa idea política que tenían ellos en esa época. Entonces, bueno, este texto trabaja todo eso, y al final, como bien lo decía recién, aparte llega el aporte de la literatura, ¿no? Que es una cuestión re interesante, porque la literatura acompaña a la historia, claramente, ¿no? Hay documentos hay, digamos, novelas históricas muy interesantes, pero también hay documentos históricos que realmente superan las expectativas, ¿no? Es decir, son muy amplios. Eh, Ayer hablábamos algo sobre eso, supongamos trabajar con un texto de Luna, Félix Luna, que cuenta la vida de Roca, no solo de Roca, porque por ahí uno dice, pues solamente Roca, no, él escribió uno que se llama El 45, y habla sobre el peronismo, ¿no? Cómo surge el peronismo, y él habla dos hipótesis, ¿no? Habla sobre las personas que realmente fueron por Perón, y las personas que fueron, por ejemplo, por sus derechos, sus logros, ¿no? Como Perón había hecho logros, ya había puesto, no sé, por ejemplo, en esa época, ¿no? Las vacaciones pagas, las licencias pagas, ¿no? Es decir, por enfermedades,
en el caso de la mujer más que nada, ¿no? Que no tenía ninguna protección cuando quedaba embarazada. Entonces, claro, hombres y mujeres marcharon por eso, dice Félix Luna, ¿no? Es decir, más que por Perón. Pero también maneja la hipótesis, porque tiene diferentes testimonios de obreros, es como que él consigue testimonios de esa época, donde dice gente que no, va por Perón. Es decir, seguimos son como un tipo apostolado, ¿no? Seguimos al líder que ha conseguido estos derechos y porque creemos en su trabajo y eso. Entonces, uno agarra una novela histórica como la de Félix Luna y realmente puede partir, ¿no? Entonces la literatura, según Joan Melich, es un caso realmente muy, muy interesante para poder observar, ¿sí? Y después cerramos el repaso de la unidad 1 con el texto de Isabelino Siede, que habla sobre las famosas preguntas, ¿no? ¿Qué preguntamos? ¿Qué preguntamos y qué problematizamos? Porque se habla mucho como y es una muy buena secuencia, perdón, es una muy buena estrategia, digo, para armar secuencias, es una muy buena metodología, trabajar con las situaciones problemáticas o disparar una clase con una pregunta. Pero él dice, bueno, hay que tener un recelo sobre eso, porque no podemos disparar una pregunta al azar, ¿no es cierto?, al aire. Entonces, ¿qué tenemos que plantear? Es decir, ¿cuál es el punto de partida que podemos hacer como estrategia didáctica o como metodología didáctica para pararnos en las ciencias sociales? Isabelino Siede no se detiene mucho en la historia, hace una línea muy general de las ciencias sociales que a nosotros nos viene maravilla, porque en la SRN es como que trabajamos, ¿no? Exclusivamente con sociales. Entonces, pero bueno, les puede pasar que van a enseñar a la ENET o van a enseñar a otra escuela, a una escuela privada, y ahí se van a dar cuenta de que también se aplica lo que Isabelino Siede dice, ¿no? Es decir, en esta famosa frase, ¿no?, que él dispara: dime qué preguntas y te diré qué encontrarás, ¿no? Es decir, en base a lo que le preguntamos al estudiante va a ser la respuesta, ¿no? Si son preguntas cerradas, preguntas abiertas, ¿no? Hay varias, no sé si les mostré a ustedes, hay una secuencia de preguntas o instrumentos de evaluación, ahora voy a preparar la presentación, que vienen bien para mostrar cómo hacer preguntas y qué tipo. Pero él se especifica en esto, ¿no? Y es muy bueno el texto que realiza, porque da algunos ejemplos, ¿no? De cómo se trabajan algunos disparadores, ¿no? Y termina cerrando con algo, bueno, hay un tema que por ahí no importa mucho, que es el conocimiento social, pero sí es reinteresante, establecer el recorte, ¿no? Que la pregunta me establezca el recorte, que la pregunta me establezca a dónde voy, o sea, qué estoy esperando, ¿no? Es decir, hay un caso de una anécdota de un maestro español que cuenta que él está con niños muy chiquitos de primer grado y hace una pregunta: si tengo 2 caramelos y después me como 3, ¿cuántos caramelos tengo? O no, le hace así la pregunta: si tengo 2 caramelos, me como 2 caramelos y después me como 3 caramelos, ¿qué pasa? ¿Qué es lo que sucede? Algo así, ¿no? Entonces, claro, él esperando que los chicos le digan: tenemos 5 caramelos, los chicos le dicen: tenemos una intoxicación, nos agarra un terrible empacho, come tanto caramelo. Entonces, es como, hay que recortar, ¿no? Es decir, también hay que, en la pregunta tiene que salir tiene que salir el disparador que nos permita recortar qué estoy pretendiendo, ¿no? No sé si me explico. Es decir, la pregunta tiene que ir orientada a una respuesta que es la que yo busco, pero principalmente las alusiones que hay que escuchar, porque a veces en las respuestas que ellos nos dan, no es lo que nosotros queremos, pero nos sorprenden algunas respuestas, ojo, ¿eh? Por ahí estamos queriendo que nos digan: no, la generación del 80 afianzó el modelo exportador, y le terminan diciendo, no sé, la generación del 80, digamos, no le importaba la cuestión económica, sino más afianzar el poder político, y te dejan mirando para otro lado, diciendo: bueno, está buena. Es otra mirada, ¿no? Es decir, más que el económico buscaban un poder político. Sí, es cierto, Roca buscaba eso. Entonces como que te dejan tecleando, ¿no? Es decir, vos preparaste la clase para hacer una pregunta que te condujera a un lugar y te termina conduciendo a otro. Así que eso es muy importante, ¿no? Lo que él plantea con el tema del recorte. Y al final, que es un texto que parece muy largo, pero no es tan largo, van a ver que es releíble,
habla sobre las herramientas de problematización, que tiene que ver con esto también. Acá hay una cuestión re interesante, ¿no? Y él da unos ejemplos, por eso está bueno el texto, ahí lo podrán dar esto. Él da unos ejemplos, ¿no? Como por ejemplo si hablamos de nación. ¿Qué es una nación? ¿Cómo nace y cómo se transforma una nación? ¿No? ¿Qué es una revolución? Entonces, son preguntas realmente que nos van a llevar a desarrollar un pensamiento crítico, porque es re difícil definir qué es una nación, ¿no? No es tan sencillo. No es agarro Wikipedia, ¿qué es una nación? Nación es tal cosa. Territorio, no. Nación es una construcción, ¿de qué? De la sociedad, de qué, la cuestión económica, o por qué se produce una revolución. Son preguntas profundas, ¿no? Y hay uno donde tiene que disparar a ver hasta dónde sigo o hasta dónde me detengo. Fíjense esta pregunta: ¿por qué la sociedad argentina de fines del siglo XIX acompañó y celebró la llamada campaña al desierto? Entonces, claro, anoche hablábamos un poco de eso. Si yo lo miro con los ojos de hoy, estaría diciendo, y la verdad que salieron a matar indios, ¿no? Es decir, un genocidio total, fueron a exterminar a los pueblos indígenas. Pero en realidad cuando vos partís con esta pregunta, y tus jóvenes alumnos investiguen y lean a Tulio Perindongui, no sé si lo van a leer, pero ponle que vos lees la herramienta y lo lean, o le mostrés algún trabajo bueno, de José Mario Rosa, que es un positivista también, ¿no? Y te va a decir, che, lo que pasa es que había muchos malones en ese momento. No solamente había muchos malones, que hay un cómputo estimado que se robaron más de 6 millones de cabezas de ganado entre el año 50, después de la caída de Rosas, ¿no? De 54 más o menos al 74, es decir, en 20 años se robaron más de 6 millones de cabezas de ganado a los indígenas, se los robaron y se los llevaron hacia Chile, ¿no? No es solamente un robo, y un robo acompañado de masacre, acompañado de muerte, de cautivas, muchas mujeres cautivas. Era un trofeo para los indígenas robarse mujeres blancas, ¿no? Era un trofeo, ¿sí? Y eso está documentado también. Entonces, después que cae la ciudad, se me fue el nombre, la ciudad de la Federación se llamaba, que es hoy Bahía Blanca, después que cae esa ciudad, es cierto, el Estado reaccionó, es decir, el Estado reacciona de tal manera que termina conduciendo a la Argentina a realizar una acción bélica, ¿no? Es decir, y si logramos que ellos lo vean de esa manera, trabajando con el material también que tenemos, es realmente una buena mirada, ¿no? Porque ellos van a escuchar siempre y mucho de que la campaña del desierto es un genocidio, que sí, pero hay que entender, como esta pregunta hace, ¿no? Una pregunta re profunda, es decir, ¿por qué la sociedad argentina? Y cuando decimos la sociedad argentina, ¿qué sociedad argentina? ¿Los gauchos también acompañaban al desierto? Sí. ¿Había gauchos? Sí, claro. Si eran los que trabajaban en el campo, no podían trabajar si venían los malones y hasta los mataban. Había indígenas también, los ranqueles, que uno los llama indios pampas, ¿no? Pero, porque somos así grotescos, como antropológicamente los desaparecemos, le decimos indias pampas. Un montón de pueblos étnicos que pelearon al lado del ejército, se sumaron a las tropas del ejército argentino para contrarrestar a los malones y contrarrestar a los indígenas. No es simplemente una cuestión de decir, a ver, vamos a perseguir a los mapuches o a los araucanos. No, no. Mapuche también es algo horroroso, ¿no? Es decir, eran un montón de pueblos. Pero, por ejemplo, los Aoniquem son pueblos exterminados por los pueblos de la cordillera, por decirlo de una manera. Los ranqueles pelean al lado del ejército, los indígenas perdón, los pueblos originarios, digámoslo así, o los indígenas que vivían en la zona de Valle Medio también. Tenemos fotos del Claro, teniente. Sí. claro, profe, porque eso es verdad lo que usted dice, que hay que tenerlo en cuenta y reconocer que hasta antes con el gobierno de Rosas hubo consenso, o sea, una relación de consenso con los pueblos originarios, de estos indios amigos o indios aliados, y después ahí es lo que usted está diciendo de fines del siglo XIX con esto, también alianzas. Exacto. Fíjense, sí, tal cual, y eso está documentado, ¿no? Pero bueno, a veces en la escuela secundaria, viste, no, es como, hablar de esto es pecado, ¿no? Pero en realidad uno lo puede trabajar en el contexto historiográfico y realmente tienen mucha bibliografía que respalda esto, y no solamente la positivista, sino también la revisionista de mitad del siglo XX, porque en realidad, imagínense que Argentina
para esa época, que era muy chiquita, digamos, ¿no? Tenía un montón de territorios nacionales y la Patagonia prácticamente no estaba ocupada por ninguna parte del Estado argentino, no está en condiciones de afrontar una contienda bélica o afrontar, digamos, una campaña militar de esta índole, ¿no? Es decir, salen 5 divisiones del ejército entre Buenos Aires, San Luis y Córdoba. 5 divisiones del ejército, con soldados, con gauchos, con indígenas, y esa gente se mueve, esa gente come, tienen que tener armamento, tienen que tener, digamos, una logística, y ¿quién va a poner la plata? Y ahí está el tema. Por eso se acude a los que tenían la plata, ¿no? Que eran los terratenientes, que también se puede analizar de que ellos llegaron a tener ese dinero también, ¿no? Por ser tierras, pero de la época colonial venía eso ya. Entonces, ahí cuando ustedes lo analizan, después aparece esta pregunta, ¿no? ¿Qué condiciones había en la sociedad para que la matanza de población indígena se hubiera considerado conveniente, necesaria e indispensable? Es una pregunta terrible esto. Pero esta pregunta les permite hacer a ustedes un paralelismo. Hola Alejandro, no sé si estás escuchando. Recién se suma Alejandro. No sé si está escuchando. Sí, estoy escuchando. Ah, buenísimo. Ahí aparece una pregunta que les permite a ustedes hacer un paralelismo. Hace unas semanas observábamos cómo, desde la Franja de Gaza, un pueblo bombardea al otro. Mata a la posición, o sea, dispara misiles o bombas, que obviamente es un costo económico, ¿no? Porque la cantidad de bombas que tiraron fue terrible, de la Franja de Gaza y desde Israel hacia la Franja de Gaza, ¿no? Matando muchísima población civil, ¿no? Porque justamente ahí pasa eso. Ahora, la pregunta es, haciendo una relación temporal y con esta pregunta que aparece acá, ¿no? Es decir, ¿no será un Estado que está defendiendo a su gente? Es decir, si de la Franja de Gaza están disparando misiles con el escudo, bueno, trato de parar alguno, pero lo que hizo Israel es lo que hace un Estado que cuida a su gente, ¿no? Es decir, fue y exterminó el principio del bombardeo, ¿no? Es decir, no con esto justifico el accionar, digo, está todo mal. No debería haber un conflicto en la Franja de Gaza, no debería existir la Franja de Gaza, no debería haber conflicto de hace 50 años entre los palestinos, los sirios, los israelíes, ¿no? Es decir, está todo mal de comienzo, pero haciendo con esto, acá estamos hablando de una sociedad que se ve perjudicada en el tema de la crianza de los animales, hay robo de cautivas y hay un número muy violento. Se estimó que en los 20 años del dominio de Cafulcurá, que era el gran cacique, ¿no? del Mapu Wenei, digamos, de la tierra, de que ellos consideraban como es de ellos, más de 360 mujeres desaparecieron. Se notaba que se robaron 2 mujeres, 360 mujeres. Está relatado en la literatura argentina, es decir, está bien, te van a decir, bueno, profe, pero Esteban Echeverría era del romanticismo, muy conservador, lo relató, te está diciendo, se robaban las mujeres, ¿sí? En los malones. Entonces acá aparece esta respuesta posible que les permite a ustedes determinar el Estado. ¿No habrá relacionado, no habrá de alguna manera reaccionado para defender a su población? ¿O es que no estamos acostumbrados a que el Estado nos defienda? Si yo tengo un negocio, el Estado tiene que defenderme, tiene que cuidarme, ¿o no? Si yo tengo un emprendimiento, si yo quiero dejar la bicicleta en la puerta de mi casa, ¿que no puedo? No puedo. Desaparece. Bueno, les permite trabajar. Y fíjense la última pregunta. Dice, ¿qué tipo de relaciones había previamente entre los pueblos indígenas y el resto de la sociedad? Y ahí lo que decía Giselle recién. ¿Había relaciones? Sí, había relaciones previamente, que se caen con la caída de Rosas. Es decir, Rosas había logrado establecer como una frontera imaginaria de amistad entre los pueblos indígenas y digamos, los asentamientos de colonos, los asentamientos de personas, especialmente en la zona pampeana, ¿no? La pampa húmeda, donde había un intercambio, es decir, tasajo, cuero, huesos, cebo, se exportaba de Chile a California más o menos desde 1834-35, que son los años posteriores al Acuerdo de Rosas. Si Rosas, más o menos en el 33, hace la campaña del desierto, también la llama la campaña del desierto, y ahí hay datos precisos de las aduanas chilenas,
especialmente del puerto de Concepción y de las salidas que tenía el puerto del Paraíso también, hacia la región de California, ¿no? E inclusive está documentado esto, no sé si ustedes vieron una serie que se llama El Zorro, que le dieron mucho tiempo, una serie de la década del 70. Hay documentos donde justamente la serie se desarrolla en una ciudad cercana a California, Los Ángeles, ¿sí? Que no es Los Ángeles que conocemos hoy, ¿no? Es decir, es más territorio mexicano. Y en la película aparecen cajones con cuero, ¿no? Y dice de Argentina, decía. Pero no era de Argentina, era de Chile, ¿no? En realidad iban por el Pacífico de Chile, ¿no? Así que bueno, fíjense, y está buenísimo lo que trabaja este autor con el tema de las preguntas, ¿no? Es decir, y acá aparece el pensamiento crítico y lo que le permite a ustedes poder tener paralelismo, ¿no? Relaciones de cambio, de ruptura, de continuidades, ¿no? Algo que en la historia es fundamental. ¿Sí? Bien. Para no detenernos más, bueno, aparece justamente en el módulo 2, se trabaja el tema también con Ana Torresi, y ahora les voy a mostrar, tengo por acá un material, no sé si lo alcancé a abrir, para que podamos verlo. Ana Torresi también trabaja estas cuestiones de esto del tema de preguntar, de las actividades, cómo se desarrollan, ahora vamos a ver, y esto es un trabajo que ya está hecho hace rato, ahora les muestro. Y en realidad lo que plantea Ana Torresi es algo muy parecido, solo que ella lo lleva un poco más al campo académico, ¿no? Es decir, qué pasa con el tema de las consignas y las respuestas, para qué quiero hacerlo, ¿no? Es decir, ¿es realmente una evaluación? O cómo puedo evaluar sin evaluar, es decir, de manera camuflada, ¿no? Es decir, pedirle algún trabajo o alguna actividad. Bien. Buenísimo. Ahí fíjense, ahora les subo la placa. Un cachito. Se me perdió, no está acá. Tengan paciencia. Así les muestro a ver, les quiero mostrar un trabajo hecho con el tema de las preguntas y las respuestas que sirven hoy, que se utiliza para lo que es la evaluación. Como instrumentos de evaluación el tema de las preguntas, ¿no? Exclusivamente. Acá está. Fíjense que, ahí va. Esto tiene que ver con el tipo de preguntas, ¿no? Que recién veíamos. ¿Para qué quiero hacer preguntas, ¿no? Si requiero información, si la puedo... Es como que ahora vieron que hay un cambio de paradigma que se está tratando de imponer en las escuelas. Ha llegado información de la DES, digamos, la Dirección de Escuelas Secundarias, de no hablar más de trabajos prácticos y hablar de actividades, guía de actividades. ¿Por qué? Porque la sociedad entiende de que los pibes aprueban y aprenden solamente con trabajos prácticos. Y que no está mal, es decir, en realidad uno puede evaluar haciendo preguntas, ¿no? Como preguntas de este tipo, de requerir información o requerir justificación, ¿no? Es decir, porque aparece el por qué, ¿no? O justificar, decírselo, ¿no? Es decir, los son y los llaman eran nómados sedentarios. Justificar la respuesta. Y ahí aparece un tipo de evaluación donde los estudiantes tienen que dar cuenta o tienen que intentar, digamos, marcar esto que yo le estoy pidiendo, que es que justifiquen algo, ¿no? No solo de requerir información, que puede ser también una estrategia, sino otra como esta, que es requerir justificación. Entonces, hablar de trabajo práctico no está mal, lo que está mal es la conceptualización que se tiene, como que hoy, al no haber evaluaciones tan estrictas, ¿no? Como la escuela tradicional, yo tengo mis reparos sobre eso, pero digo, la escuela tradicional que te hace toda la evaluación, con las hojas, con 40 minutos, con, qué sé yo, a carpeta cerrada, ¿no? Está mal, eso se dejó de lado, entonces ahora hacer un trabajo práctico y hacer preguntas de tipo, parece como que no tuviera importancia y en realidad sí la tiene, ¿no? Las preguntas que requieren justificación es un método de evaluación, o esta que es relacionar antes de justificar, ¿sí? Como por ejemplo esta pregunta,
qué semejanzas podés establecer entre la cultura de los diaguitas y la del mundo andino. ¿Sí? Los diaguitas, un pueblo que dependía del Imperio Inca, ¿no? Uno de los pueblos del Imperio Inca, que tenía una cultura tenía una relación, primero, fíjense, relacionar y justificar, una relación muy fuerte entre los diaguitas y los incas, o parte del Imperio Inca, ¿no? Así, también es grosero decirlo así, pero bueno, así es como lo aprendimos y lo conocemos. Sabemos que el Imperio Inca eran más de 400 etnias, y los Wari eran los que mandaban, ¿no? Eran los más malos. Justificar las afirmaciones, ¿no? No le estoy preguntando, ¿sí? Después de 1835 la influencia de Rosas fuera de Buenos Aires aumentó notablemente. Y claro, le entregó un montón de tierras a los terratenientes porteños, entonces todo el mundo se enamoró de Rosas, es decir, los cordobeses, los salteños, ¿no? El litoral. Bien, justificar esas cosas, o justificar, relacionar, que hay otros tipos de justificaciones, ¿no? Es decir, y estos son métodos evaluativos, ¿no? Que yo lo puedo indicar en un trabajo práctico, yo lo puedo indicar en una actividad, como quieren ahora, guía de actividades. Bueno, le cambian el nombre. Marcar verdadero, falso y justificar. Este siempre se usó, digamos, es parte de la escuela tradicional. Hoy la escuela tradicional, que está ambientada en países, ¿cómo les podría decir? No sé cómo decirlo, porque uno trata de darle una explicación a esto. Pero bueno, países que no cambian el modelo educativo tan seguido, lo que van haciendo es aplicando reformas y mejoras, pero no cambian el modelo educativo. Es decir, hoy en Europa y en gran parte del hemisferio norte el sistema es tradicionalista. Japón lo tiene también así, ¿no? Es decir, Asia, es decir, la zona asiática también, con sus problemas y con sus pros y sus contras, ¿no? Pero el sistema sigue siendo tradicionalista, ¿no? Es decir, apelando a lo memorístico, apelando a lo discursivo, apelando a lo narrativo, es decir, y es más, nosotros somos observadores, ¿no? De la escuela finlandesa, de la escuela sueca, que tanto nos gusta, y son sistemas tradicionalistas. A mí me pasó un ejemplo, salgo un cachito, ahora vuelvo. Pasó un ejemplo, una estudiante de intercambio, no sé si les conté esta anécdota. Estaba dando clases en Cervantes, y por el 12 de octubre, ¿no? El Día de la Hispanidad, qué sé yo, la escuela hace una actividad y había una chica italiana, perdón, una chica italiana y un jovencito que era de Suiza. Estaban haciendo intercambio, ellos para aprender el español, la chica hablaba muy bien, el joven todavía le faltaba mucho, y bueno, empiezan a contar, ellos, ¿qué era la idea? De que ese día, como era la idea de la hispanidad, qué sé yo, ¿no? La diversidad cultural, nos contaran cómo era su vida. Entonces, primero cuenta el joven, así muy poquito, porque en realidad hablaba poco el español, nos cuenta, en Suiza es así la escuela, ¿no? Estábamos 10 horas en el colegio, ¿viste? Acá los chicos miraban con los ojos abiertos y nadie creía, ¿no? Qué sé yo, vamos hasta los sábados al colegio porque tenemos que aprender computación, bla, 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 bla. Cuando habla la chica italiana, corrió como un sudor frío en la espalda y una vergüenza ajena, porque dijo, antes de contarle la escuela en Italia, les voy a contar la escuela en Argentina. Me encanta la escuela en Argentina. Me encanta la escuela en Argentina. ¿Por qué? Porque no hacen nada. Están todo el día charlando, están todo el día... No podíamos creer, ¿no? Claro, vienen de una escuela tradicional muy estructurada, donde tienen que aprenderse la historia local, pero así, a full, tienen que aprender cuestiones científicas, tienen que aprender cuestiones memorísticas, y cuando vienen acá a una escuela donde es más estructurada, una escuela más colaborativa, una escuela que está todavía en un punto de integración, que está en un punto de implementación, claro, se encontraron con una vergüenza, yo tenía que esconderse porque no, tragame tierra. Verdadero o falso, ¿no? También se puede aplicar, siempre con la justificación, para que no quede en sí es verdadero, sí es falso, entonces decir sí, ¿por qué? ¿Por qué es verdadero, por qué es falso? Y los jóvenes tienen que producir, ¿no? Los jóvenes tienen que encontrar. Hay varias, ¿no? Durante la primera etapa de la revolución industrial, los adelantos tecnológicos fueron de gran importancia. ¿Verdadero o falso? Y verdadero, ¿y por qué? Justificalo. A ver, ¿de qué manera lo vas a justificar? Y ahí va a aparecer la evaluación, digamos, de una manera implementada o de una manera oculta, pero estás evaluando. Bueno, miren esta pregunta, qué lindo. ¿El conflicto de la Iglesia Católica fue determinante en la caída de Perón? Verdadero. Bueno, contanos por qué. ¿Qué tenía que ver la Fundación Eva Perón y esas cosas? Bueno, acá también tachar lo que no corresponda.
Y ahí uno también en esto lo hace pensar al estudiante, porque tiene que saber la respuesta, ¿no? Es decir, y ahí uno puede evaluar. Uno puede evaluar porque tiene que saber qué es lo que va a tachar, ¿no? Es decir, marcar la opción correcta. Eso hace de que el estudiante tenga que... y uno ahí lo evalúa, ¿no? Una actividad re sencilla y está evaluando si sabe o no. ¿No? Unir con flechas. Esto para primer año, ¿no? Segundo. Si haces un picnic uno, ¿no? Primero, segundo, tercero, puede trabajar tranquilamente. Unir con flechas, que hay otro más. Y tenés que saber, ¿eh? No, por ahí los pibes van a hacer, viste, tatetí, pero eso te va a permitir a vos también, les permite a ustedes evaluarlo, ¿no? Situaciones problemáticas. Ahí nos paramos en los textos que venían trabajando algunos autores, como el caso, por ejemplo, de Ana Torres, y específicamente el texto de Siede, ¿no? Isabelino Siede, situaciones problemáticas, y aparece esta cuestión de, digamos, relacionar cuestiones complejas para poder buscar información y poder dar cuenta de estos temas, ¿no? ¿Sí? Que pueden ser así tan sencillos como qué artimaña usarían para trepar animales más grandes. ¿No? Acá está hablando de un pueblo cazador-recolector que habita en la zona selvática de América del Sur. ¿Qué artimaña usarían para trepar animales más grandes? Y los pibes se van a romper el coco, ¿no? Van a salir a buscar a ver qué artimañas habrán usado los indígenas, y eso hace que profundicen y que investiguen. Situaciones problemáticas, hay más, ¿sí? Imagínense que forman parte de una expedición española que tiene orden de fundar una ciudad en la región del Río de la Plata. ¿Qué tal? Cualquiera, ¿no? Ustedes quieran. ¿Dónde lo ubicarían? En las costas del río, para facilitar la comunicación, ¿no? Y bueno, y que fundamenten la respuesta, ¿no? ¿Qué edificios harían alrededor de la plaza? Está bueno. Situaciones problemáticas bastante sencillas, pero que van a complejizar a medida que ustedes le puedan pedir a ellos que produzcan. Bien. Hay varias ejemplos acá, pero bueno, se pueden usar, y acá aparecen con preguntas, ¿no? Dice, supongan que vive en una colonia española en América. Cierto día de 1810 llega la noticia de que España ha sido invadida por los franceses y el rey fue tomado prisionero. Bien. Si ustedes fueran españoles, ¿quieren implementar algún cambio? Y yo no, soy español. ¿No? Y ahí uno tiene que decirle por qué, ¿no? Es decir, también eso se llama tomar posiciones. ¿Bien? Son diferentes estrategias que van marcando. La cuestión multiperspectiva, no se ve nada. Elaborar pequeños textos que completen las ideas. Soy uno de los ministros de gobierno del presidente Roca. Yo opino que nuestro sistema electoral es correcto porque... ¡Ah, qué espectacular! Sos el ministro de Roca. ¿Qué vas a pensar del sistema electoral? Que es el mejor, porque mantiene a Roca en el poder, ¿no es cierto? Pero bueno, apoyo las ideas socialistas. Hay que llegar al Congreso ¿para qué? Si soy socialista, ¿no? ¿Para qué quiero llegar al Congreso? Pobres palacios. Elaboración temporales, la línea famosa, línea de tiempo, eso es algo realmente que ustedes ya lo conocen, lo saben, lo manejan. También parte desde una idea de evaluación, ¿no? Después, bueno, algunas cuestiones para trabajar también con geografía, ¿no? Cuando trabajan las ciencias sociales, esto también. Acá pueden trabajar ciudadanía, geografía, filosofía, cuestiones de ideas, el uso de vocabulario, bueno, diferentes tipos de estrategias que ayudan a no solamente partir con preguntas o partir con cuestiones que piden al estudiante, digamos, que puedan dar cuenta de algo, sino que también sirven para evaluar, ¿sí? Y ya no es la evaluación tradicionalista, ¿no? De saquen una hoja y guarden la carpeta y respondan, ¿no? Bien. Y ahí se nos fue el texto. ¿Qué más nos queda? En segunda unidad ya está. Ah, Mariana Mazzone. Mariana Mazzone es una experta, porque Mariana Mazzone, ella es una mujer que trabaja muy bien el tema le da mucha importancia a poder leer y escribir en historia, ¿no? Es decir, que nosotros también debemos darle importancia a eso, porque es muy importante, ¿no? Poder que los chicos lean y que produzcan. Solo que ella agrega, en su texto, Mariana Mazzone agrega las cuestiones que tienen que ir como modificándose para poder lograr, ¿cómo les podría decir? Un acercamiento a los jóvenes. O sea, ahí tiene que ver la cuestión de la tecnología también, ¿no? El texto se llama justamente eso, los cambios en el contexto de la tradición cultural, y es decir, es difícil hacerlo leer, no sé, es muy lindo que lean Martín Fierro, pero hoy pasa mucho de que los jóvenes leen Martín Fierro y no entienden las palabras, porque era un fardo de la época, entonces
hay que pensar en darles un texto que sea para ellos más, más sencillo, ¿no? Es decir, no tan profundo. ¿Sí? Buenísimo. Eso tiene que ver, y ahí, vuelvo a decirlo, el texto está muy bueno ella lo que plantea es cómo nos acercamos a los jóvenes, y justamente cómo ha habido transformaciones en la lectura, y eso pasa mucho en los manuales. Si ustedes en la escuela secundaria no se están dando clases o han hecho alguna práctica, si toman un manual de escuela secundaria, por ejemplo, de ahora, del 2020, 2021, y lo comparan con un manual del 2010, 10 años, van a ver la gran diferencia que hay entre la producción de texto de uno y el otro, ¿no? Es decir, cada vez tienen menos para leer, figuras más grandes, todas con negrita pintada, ¿viste? Ya te dio la respuesta ahí al toque, ¿no? Entonces, yo creo que eso complejiza al docente también de que pueda utilizar un manual, ¿no? Porque no hay cosa. Así que no hay mucha producción que puedan sacar. Pero bueno, los manuales, mientras más vas más para atrás, tienen una lectura que puede ser inclusive más compleja para los estudiantes de hoy, ¿no? Para los jóvenes de hoy. Y nada, bueno, es el texto de Mazzone que justamente permite hacer esto. Bien. ¿Dudas, preguntas? Y nos metemos ya en la cuestión de la unidad 3. No, profe, solamente lo que usted estaba diciendo, por ejemplo, en relación al Martín Fierro, no sé si los demás, pero yo lo he padecido, o sea, tener que leer eso, o el Miocid, y tenés que tener como el contexto bien aprendido para meterte en esa literatura, porque si no, no lo entendés, más con las palabras o el vocabulario antiguo. A mí, por ejemplo, en una de las materias, creo que fue Sociedad y Espacio, nos dieron el video, la película de, no sé si era Fontana Rosa, no me acuerdo, de la película de Martín Fierro, estaba buenísima también como para darla a chicos del secundario porque estaba bien explicada. Si bien dura 1 hora, explica bien todo el contexto del Martín Fierro, que es algo que dice acá mi compañera, que es complicado de entender. Si uno quiere leer de lleno el Martín Fierro sin entender el contexto, la verdad es que va a ser complicado y tampoco te va a atrapar o te va a parecer hasta aburrido. Pero cuando lo vi en ese video, la película estaba buenísimo. La vi después de haber leído el libro y me pareció que estaba bastante bueno. Sí, tal cual. Hay que, digamos, de alguna manera readecuar también. Yo creo que el texto, por ejemplo, un texto como Martín Fierro, que es un texto re interesante, ¿no? Porque nos ponen, digamos, en relación. Está bueno trabajarlo también con el tema de la propia literatura, ¿no? Es decir, tener un acompañamiento se puede hacer como algo interdisciplinar, ¿no? Ustedes manejando el contexto histórico y una profe de lengua y literatura que trabaje la cuestión gramática, ¿no? Es decir, para que sea como un apoyo, ¿no? Es decir, se puede dar como un trabajo interdisciplinar. Pero sí, es relativo. Hoy los jóvenes están propensos a leer cada vez menos y eso profundiza, ¿no? Digamos, las dificultades para nosotros, ¿no? Es decir, justamente para los docentes. Entonces, ante esas situaciones, bueno, es complicado trabajarlo, ¿no? Bien. Eso es algo que, digamos, vuelvo a decirlo, se puede trabajar desde el lado interdisciplinar, ¿no? Un profesor de matemática, por ejemplo, me pidió, él quería enseñar Pitágoras, quería enseñar, porque como no se ve historia antigua en el nuevo currículum, estamos en las escuelas privadas, que son retradicionales, todavía siguen siendo tradicionales, quería enseñar Pitágoras, me acuerdo, algo así de matemática, y pidió que en la clase de historia tuviéramos una ambientación de por qué a Pitágoras se le ocurrió hacer el tipo de teorías que hizo, ¿no? Y bueno, y sale buena la clase, porque los pibes estaban conectados, ¿no? Así estaban conectados entre matemática e historia, pero bueno, son cuestiones excepcionales, ¿no? Es decir, a nosotros también nos cuesta, digamos, hacer eso, ¿no? Pedirle a un profe que nos apoye, por decir una manera. Así que, bueno, es complejo, bastante complejo. Suerte, les digo. No. Bien, y nos vamos a la cuestión de justamente meternos en la unidad 3. La unidad 3 lo que plantea es más que nada el trabajo con
no ya no tanto con imágenes, sino, o sea, sí se puede trabajar con imágenes y objetos, pero la idea es que salir del curso, salir del aula, del espacio áulico, si se puede organizar, se pueden desarrollar experiencias muy interesantes, ¿no? Es decir, depende de uno, dónde uno viva y qué estrategias tenga, ¿no? Uno, digamos, no tendría techo porque en realidad uno puede partir desde lo más macro a lo más chico, ¿no? Lo más micro, porque, digamos, uno puede partir de observar algo en el aula o observarlo afuera del aula. Entonces, uno se encuentra, digamos, con una posibilidad enorme de poder trabajar estos textos y de poder llevarlos a la realidad. A esto me estoy refiriendo al trabajo en los museos o en los escenarios que son históricos y que permiten también relacionar la historia con el tiempo. Ahí ustedes van a ver que hay 3 textos muy interesantes. El de García Blanco, que va a trabajar el tema exclusivamente de los museos, el descubrimiento de los objetos. Es decir, yo saco al estudiante del aula. O sea, lo ideal sería, si yo tengo la posibilidad de llevar algún objeto al aula, es fantástico, pero no podemos llevar un objeto, salvo que sea un objeto que se pueda trasladar. Pero si no puedo, tengo que partir de la base de llevarlos a un museo, sacarlos del aula. Hoy con el contexto que estamos es difícil. Sí se puede trabajar con diferentes alternativas, con museos online o virtuales, que también sirve eso, pero también hace que tengamos que contar, ¿no?, con todo el aparato, digamos, con internet, con computadora, con un cañón. Ahora vamos a ver eso. El texto de Melgar también hace una mención a los lugares históricos, a los monumentos, a los bustos de bronce, ¿no? Nosotros acá, yo sí son de Roca, mucha gente anda preguntando dónde está el busto de Winter, ¿no? Que estaba sobre el canalito y que ahora se abrió una calle, la calle de España se abrió y desapareció ¿cómo se llama? El monumento o el busto, el bronce de Winter, ¿no? El hombre que fundó la ciudad, ¿sí? Más allá que sea militar y todo eso, es parte de nuestro origen, ¿no? Es parte de nuestra historia. Así que eso tiene que ver con estas cuestiones, ¿no? Y ahí vamos a explicarlo de a poco. Exclusivamente estos textos desarrollan estas ideas, porque también aparece el texto de Silvia Tabacman, que ella trabaja sobre los objetos, digamos, los objetos que te podemos obtener. Y ahí les decía, ¿no? Más allá de que uno puede ir a un museo, ella hace una mención a los objetos, ¿no? Es decir, algunas cuestiones que pueden servir. Yo acá voy a dar un ejemplo. Supongamos, no sé, tengo varios acá para mostrarles. Vamos a mostrarles este. A ver si lo puedo levantar. Si no, ahora al no poder sacarlos, tienen que hacer como yo, ¿no? Es decir, a mí me hubiera gustado la clase en un museo, pero no puedo. Entonces uno tiene que agarrar y mostrar, ¿no? Los objetos. Esto es un museo que se llama Museo Roca, que está en Buenos Aires, un museo de investigaciones históricas, ¿no? Justamente habla es un museo que está relacionado, ¿no?, con lo que se conoce en la Argentina moderna, ¿no? Es decir, después de 1880 hasta 1914, que es el año que él muere. Y hay algunos objetos muy interesantes, que permiten hacer que se trabaje, ¿no?, digamos, cierto tipo de historias que a uno ¿no?, le permite de alguna manera recuperar el pasado y trabajarlo con una mirada desde las fuentes, ¿no? Y por ejemplo, este álbum que hay acá, que se llama Entrega del Puerto de La Plata, ¿sí? Y fíjense que dice al excelentísimo Gobierno de la Nación, La Plata, octubre 9 de 1904, ¿no? Tiene varios años. El señor Presidente de la República, Teniente General Julio Argentino Roca. Esto de Teniente General sigue siendo un gran desafío. Los historiadores, cuando hablan de Roca como presidente, ya no es Teniente Coronel, sino es Julio, no Julio Argentino. Pero bueno, es una serie de fotografías que, bueno, acá está cerrado, está archivado porque el tiempo castiga, entonces no se puede ver, pero están las imágenes en otro lugar donde pueden observarse cómo se fueron modernizando los puertos para transportar, ¿no?, justamente de carne y cereales al mercado mundial, y esta es la entrega de la empresa que hace la concesión, ¿no?, de esa época.
una medalla, una moneda en realidad, ¿no? 27 de julio de 1904, que es justamente cuando comienza el Estado, digamos, a tener maquinaria de manera propia, no inglesa, es decir, los ferrocarriles argentinos, en esa época, que ustedes no lo puedan creer, ¿sí? Este habla del tren exclusivamente Puerto Urano Bahía Blanca, 1899, y bueno, hay una foto sobre eso, acá está Roca, fíjense lo que es, lo que es la zona de Bahía Blanca, en un desierto, justamente, ¿no? Bueno, esto es 1899, fíjense, 20 años después de la conquista, por decir una manera, de la campaña al desierto, la foto que refleja esta moneda, ¿no? Es una moneda que recuerda, ¿no? Justamente cómo el modelo exportador comenzaba a circular en el país como una estrategia, como un modelo de Estado, ¿no? Y estas cosas son re interesantes porque, digamos, te permiten mostrar y te permiten enseñar con la observación, ¿no? De lo que eran en ese momento los indicios de poder conocer qué estaba pasando, ¿no? Justamente con el modelo de Estado que se venía implementando, ¿no? Bueno, él es cierto, en 1899 él viaja a la Patagonia, está documentado, viene a conocer, digamos, el Alto Valle, pasa por la ciudad de General Roca, llega hasta la confluencia y se vuelve, pero bueno, es el inicio, todavía no llegaba el tren hasta acá, pero está en Bahía Blanca, el tren después de ahí se desprende las vías hacia la zona de la Patagonia, ¿no? Hasta Zapala, pero bueno, en 1899, esta vez en lo que es, después se va a conocer, ¿no? Como el famoso tren que va hacia el puerto General Belgrano, que es la base militar, ¿no? Después. Y acá hay una carta de 1912, sí, que permite ver la letra, ¿no? Una carta manuscrita de Roca hasta, digamos, lo que es en ese momento a su secretario, Mariano de Bedia, bueno, justamente yéndose a Río de Janeiro, ya estaba muy enfermo, Roca va para hacer un tratamiento, y en una carta con su letra le habla de los principios básicos de la política argentina, ¿no? Y es como una carta como escribiendo sus memorias, ¿no? Bueno, esta fuente, estos son los famosos objetos, ¿no? Que trabajan los textos que permiten uno decir, bueno, con esto yo puedo dar una clase de historia, sí, tranquilamente. Tranquilamente, si pudiera llevar la carta sería un golazo, pero como no la puedo llevar, tengo que movilizar al estudiante hacia un lugar o hacia el otro. No sé si me están siguiendo. Acá, Sí, 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 profe. Sí, sí. estamos acá. buenísimo. El caso de nuestro museo, que es el Museo Winter, ¿no? Que es un museo realmente rescatado, ¿no? por Carlos Soria, en ese momento el intendente de la ciudad, transportado acá a esta zona, que tiene, digamos, bastantes cosas, es muy pequeño, digamos, pero tiene muchos objetos sobre Roca, el pueblo viejo, ¿no? Que permiten ser visualizados. Todavía no tiene su página, digamos, virtual para poder ingresar, pero ya lo va a tener en un momento. Pero es un museo, en el caso que tiene en Roca, es muy interesante para tratar temas de la ciudad, temas de la sociedad, cómo se vivía, la cuestión económica, ¿no? Hay bastantes fuentes. Inclusive hay ropa del ejército, hay un rifle, ¿no? Así, a los pibes les encanta eso. Claro, ya sé que es totalmente negativo el asunto para tratarlo, pero bueno, está bueno cuando los estudiantes ven el contexto, ¿no? Hay un uniforme de Villegas, y uno lo mira, el tapado de Villegas que usaba el ejército en esa época. Villegas era un tipo que medía 1,60 m, el famoso general Conrado Villegas, medía 1,60 m Villegas, ¿no? Uno lo imagina, ¿no? Como un general, ¿no? Alto, como Chales de Gol, quizás 2 metros. No, 1,60 m, viene el tapado y se desconvence. Fíjense acá, es una muestra del museo en Mendoza, cuando se cumplen los 200 años, ropa que llevaban los soldados y los ganaderos en esa época, los gauchos también, para el cruce de la cordillera. Entonces vos agarré, vos decís, ¿cruzaron la cordillera con este ponchito? Más madera. Con razón se congelaron. Bueno,
y un museo que organiza, digamos, que tiene, digamos, muy bueno, que tiene, digamos, diferente tipo de... Este es el, ¿no? Con una escuela, hay ganaderos cuidando, que se ven, pero bueno, es un museo histórico San Martín, ¿no? Así que, bueno, esto es parte, ¿no?, de estos recorridos que a uno le permite llevarlos acá, sacarlos si uno pudiera, ¿no? Esto está en Mendoza. Está difícil, pero trabajar toda una clase solamente con las prendas, ¿no? Es decir, fíjense la confección, los colores, no podían ser colores vívidos, ¿no? Porque podían ser justos por el enemigo. ¿No? El tema de los sombreros, por ahí hay uno de calzado. ¿Mm? Es una forma de poder trabajar los objetos y las imágenes bueno, que es realmente importante, ¿no? En el caso de Buenos Aires, si tuviéramos la oportunidad de ir a Buenos Aires, tenemos un panorama mucho más grande, mucho más amplio, ¿no? Acá les voy a mostrar después una foto de un museo con monumentos. Eso permite también trabajar cuestiones históricas. Vamos con el de, perdón, esperen que se me enganchó. En el caso de la página de Buenos Aires, que es la página de la ciudad, que es la dueña de, la gran repositora de muchos de los museos. Si uno quiere, digamos, hacer una historia netamente, o trabajar la historia argentina, exclusivamente con la visita a la ciudad de Buenos Aires, alcance de Sola, ¿no? Tiene un tour de un año, más o menos. Inclusive hay visitas guiadas al cementerio de Chacarita, ¿no? Bueno, fíjense, acá tienen el Museo de Evita, que es realmente impresionante, ¿no? Bueno, el tema del Cabildo, ¿no? Justamente, construido allá por el año 1700, pero es el lugar donde estaba la administración del Río de la Plata, es decir, en 1500, ¿no? Un lugar histórico, ¿sí? Y después, bueno, como el Museo Histórico Nacional, el Museo Evita, que es nuevo, el Museo Evita que tiene todo tipo de ropas de la época, ¿no? En la arquitectura de diseño con el edificio Marc, que esto es para los que estudian, ¿no? Y diferentes tipos de museos que le permiten a uno trabajar, Museo Sarmiento, ¿no? Que tiene las grandes obras de un edificio construido para Sarmiento que tiene obras de él, ¿no? Y otros diferentes como el etnográfico, para los que estudian el patrimonio, la cultura, ¿no? Son realmente, y acá uno tiene, digamos, la posibilidad en la página de la ciudad de poder ingresar, ¿no? Y ver qué programas tiene, ¿no? ¿Para qué llevo yo a estos jóvenes? ¿Dónde está ubicado y para qué los llevo a este pequeño cabildo que quedó ahora porque cada vez está más chiquito, como que está cayendo a pedazos? Imagínense que esto es un tercio, ¿no? Era mucho más grande el cabildo de esa época, pero bueno, se ha mantenido y se pueden sacar fotos de la época. Es muy interesante, ¿no? La oferta que se puede obtener y cómo uno puede armar clases de historia, ¿no? Es decir, este es el Museo Evita, que tiene cosas de la época, como era una cocina, como eran, ¿no? Es decir, acá está Evita con su traje de gala, ¿no? Los bustos Evita Perón. Es un museo, fíjense, una máquina de coser de la época. No sé si están pudiendo verlo. Si lo levanta el Zoom, sí, ¿no? Fotos de la época, Sí, no profe. sé, de la Fundación Eva Perón, ¿no? Es decir, es re interesante, ¿no? La verdad que Se es ve hermoso ese museo, la verdad. Sí, sí, sí. ¿Cómo? No sé si alcancé. No, digo que ese museo se ve hermoso. Claro. Bueno, este es el Histórico Tiene Nacional cosas re que... interesantes. Sí, sí, sí. El Histórico Nacional tiene, digamos, como... Bueno, todo esto cuenta, digamos, un poco de la historia nacional, muy positivista, ¿no? Es decir, pero bueno, están, digamos, imágenes, cuadros de la época, ¿no? Guardados. Esto había sido lo que era, esto era el edificio de lo que era la primera gobernación de Buenos Aires. Después transformado en museo. Muchos edificios históricos. Acá tenemos también en Roca algunos edificios. Uno puede partir, ¿no? Ahí vamos, si el de Sarmiento tiene imágenes, no me acuerdo. Creo que sí. No, no tiene imágenes. El Sarmiento, bueno. Este es un edificio histórico. 1871 era una municipalidad y después pasó a ser el museo del tan odiado Sarmiento, ¿no? Es decir, con varias de sus obras originales, ¿no?
Esa es la otra. Después hay la gran biblioteca del Congreso que tiene todos los archivos de las leyes, ¿sí? La arquitectura de la época, ¿no? Es decir, un hermoso edificio que muestra cómo se hacían las cosas comienzo del siglo XX, recordando un tipo de sociedad, ¿no? Que vivía en esa época. Pero bueno, es decir, todo esto tiene que ver con lo que plantean los autores de poder trabajar, ¿no? Lo que, por ejemplo, García Blanco denomina la didáctica de los museos, que es justamente el descubrir los objetos, ¿no? Relacionarlo con la cultura, relacionarlo con la historia, relacionarlo con el contexto, ¿no? La época, ¿no? Recién veía un poncho ahí de los soldados de Granadero, decís, con esto que usaban los Andes, sí, con eso que usaban los Andes, permite que los jóvenes puedan tener la vivencia personalizada, ¿no? Acá en el caso de Roca, bueno, en la ciudad de Roca, el Museo Winter tiene, digamos, unas cuestiones muy interesantes. Eso es lo que trabaja el texto de García Blanco, justamente la didáctica a través de el proceso de descubrir, ¿no? A través de los objetos, a través de la observación, la descripción, ¿no? Datos originales, ¿no? Es decir, ustedes vieron que las imágenes desarrollan este tipo de cosas, entonces realmente muy interesante. Es difícil hoy, bueno, como estamos en el contexto de pandemia, sacarlos, pero bueno, no olviden que existe la posibilidad de trabajar con estos objetos. Hay, por ejemplo, casos de trabajar en nuestra zona que han aparecido restos de justamente los pueblos indígenas y aparecen, digamos, puntas de flecha o algún tipo de elaboración, ¿no? Es decir, de vestigios que vivían en esta zona, los pobladores, entonces permite también comprender mucho más la historia, ¿no? Y así con lo que ustedes quieran trabajar, ¿no? Pueden modelo cuestión económica, social. También los museos de ciencias naturales sirven para acompañar la historia, ¿no? Así, pero bueno, uno va desarrollando, lo va desarrollando como puede. Y esos son los textos, el de Taberman, el de García Blanco y el de Melgar, que habla de los escenarios, ahí habla de los bronces, ¿no? Los bronces, digo yo, los lugares, ¿no? Es decir, la visita fuera del colegio, los lugares, exclusivamente que son patrimonios, ¿no? Es decir, hay lugares que deberían ser declarados patrimonios, como por ejemplo, que acá en Roca se hizo, acá en Roca se creó en la Intendencia de Soria lo que se llama la Comisión de Estudios Históricos, ¿no? Que está coordinada por las concejales de la ciudad. En Neuquén también se hizo eso, también por el Consejo Deliberante, donde es como que el municipio va reservando algunos lugares y le va diciendo, acá funcionó tal cosa, acá funcionó la otra. Para los que son de Roca, si ustedes comienzan a ver en algún lugar, hay algunas plaquitas donde vos vas caminando, vas desarrollando algún tipo de, como por ejemplo en el centro de Roca especialmente, y vos decís, acá funcionaba el diario, ¿no? Sí, tienen unas manzanitas. Sí, porque ese fue el símbolo. Para los que no son de Roca, bueno, sí son de Roca todos, pero digo, por ejemplo, donde está hoy, hay un edificio donde está hoy Tarjeta Naranja, ese era el diario, la sede del diario, ¿no? Exclusivamente. Y bueno, y está marcado ahí, ¿no? En el Consejo Deliberante se guardan, digamos, los registros y las fotos, ¿no? Del lugar. Ahí, hablando de eso, de objetos, si ustedes son acá de Roca y tienen la oportunidad, y tiene que ver con el patrimonio cultural esto, porque uno puede aprender mucho de esto. La biblioteca del diario Río Negro es un lugar terriblemente espectacular, porque el diario comenzó a funcionar en 1912. Si bien en esa época partía con una entrega quincenal, después pasó a una semanal, hasta que se convirtió en diario, tiene unos archivos fotográficos impresionantes. Quieren ver, no sé, la construcción del puente de Paso Córdoba, está todo documentado. Quieren ver, bueno, Rocazo, vámonos más atrás, el golpe militar del 55, Perón, que hubo una manifestación acá en Roca, ¿no? Porque justamente Río Negro era un territorio nacional y tenía la promesa de Perón de ser una provincia, que después lo van a hacer los militares, pero en el 55, en el golpe de Perón, el pueblo de Roca se manifestó, ¿no? Es decir, chao, sonamos, no somos más provincia. Hay fotos de revuelta, hay fotos históricas de las colonias agrícolas. Y ahí tenemos otro lugar, ¿no? Por ejemplo,
el municipio ha organizado algún tipo de circuitos de paseo con los jóvenes que los pueden llevar a la zona del Pueblo Viejo, que es justo frente al Colegio San Miguel, ¿no? Esa zona, donde hay edificios que tienen marca de la crecida del agua, hasta dónde llegó el agua cuando creció. Hay fotos de inundaciones, fotos de la construcción de la primera defensa, ¿no? En la zona que se conoce como Canal 10, porque tiene 3 defensas construidas, una de las primeras, la construcción del barrio Campamento, lo que es hoy Malvinas, construcciones de escuelas primarias, ¿no? La escuela Campamento, la escuela 38 de Stefanelli, la 32, hay fotos, todo tomado por el diario, ¿eh? Un archivo realmente interesante. La fundación del colegio normal, que era donde está ahora en la Mitre, formación docente, fue el primer colegio secundario normal, justo ayer hablábamos de eso en Historia de la Educación, ¿se acuerdan? Que después se mudó a la Villegas y después se mudó ahora en San Martín. Hay fotos que por eso les digo, la biblioteca del Río Negro es un lugar, hay que organizar, ¿no? Porque tienen todo muy bien guardado y cuidado, entonces uno tiene que ir a organizar previamente y después sacar a los alumnos, ¿no? Pero bueno, eso en un contexto cuando podamos volver a una normalidad, ¿no? Que nos permita salir con los estudiantes, quizás a ustedes les toque ya en un par de años, van a poder hacerlo, ¿no? Es una muy buena estrategia, ¿no? Y de esto habla el texto exclusivamente de Melgar, que uno puede aprender, ¿no? En los escenarios, ¿no? Más allá del aula, ¿no? Es decir, sacarlo del aula, sacarlo de ese encierro, ¿no? Esas ventanas con rejas, y poder aprender del patrimonio cultural que uno tiene, el lugar donde vive, ¿no? Perdón, el lugar donde vive, que les permite desarrollar eso, ¿no? Bien, dudas, preguntas, cuestiones para que ustedes necesiten algún tipo de idea. No, por mi parte no, profe. Bien, buenísimo. Buenísimo. Bueno, esto es lo que trabajan los textos. Yo les voy a dejar ahí después no se atrasen mucho con las actividades, traten de no llegar porque ya el cuarto bloque va a desarrollar las cuestiones que tienen que ver con lo que es, digamos, la nueva escuela, ¿no? Es decir, vamos a trabajar el texto de Anijovic y el texto de exclusivamente Santisteban, ¿no? No, Santisteban no, por ahí vamos a trabajar el tema de Schwarman, José Schwarman, que trabaja con los problemáticos, exclusivamente con la mirada de lo que es la nueva escuela, y sí o sí vamos a trabajar el texto de Flavio Tedigi, que es el tema de trabajar con trayectorias escolares, ¿no? ¿Cómo hacemos para trabajar con trayectorias escolares en la didáctica? Porque eso es muy complicado. Hoy por hoy es uno de los problemas a vencer en la escuela secundaria rionegrina, que es entender que es una trayectoria escolar. Entender que es una trayectoria escolar y entender cómo puedo hacer para modificar las metodologías para que recuperen las trayectorias que no han podido cumplimentar, ¿no? Pero los estudiantes avanzan, los estudiantes van a avanzar de primero a segundo, segundo a tercero, los estudiantes siempre van a avanzar en la nueva escuela, nos guste o no, estemos de acuerdo o no, va a avanzar. Entonces vamos a ver cómo trabajamos ese texto. Algo que les quería aclarar, por las dudas que están en el texto de Pilar Benejan, está al final, yo me equivoqué, les di la actividad en la unidad 1 porque estábamos trabajando eso, pero está al final, ¿sí? Digamos, en el módulo lo van a encontrar dentro de lo que es la parte final, en el bloque 4. Así que les pido disculpas. Está el texto de Pilar Benejan por si no lo han encontrado. Está en la final del módulo y si lo necesitan aparte yo se los paso, no hay problema. ¿Sí? Lo dejé ahí, por realidad no lo iba a trabajar en la unidad 1, pero como recién les decía, me parecía bueno arrancar con lo que ustedes ya han visto en didáctica 1 y han trabajado también en didáctica general, que es exclusivamente la selección de los ejes y los contenidos y la secuenciación de los contenidos escolares, porque ustedes ya han trabajado lo que es transposición didáctica, han trabajado la planificación, ¿no? Entonces, me parecía bueno arrancar con eso, pero en el material, en el módulo, me quedó en la unidad 4. Así que, perdón, está ahí en uno de los últimos textos, ¿no? Junto al de Ana España, el de Rebeca Anijovic, el de Mariana Mayo. Bueno, Mariana Mayo también es un texto para trabajar. Vamos a ver qué hacemos en la unidad 4. Pero sí o sí vamos a trabajar con Anijovic y
Schwarman, que son muy interesantes, que son de la nueva escuela. Se trabajan esos autores en la nueva escuela, y el de Flavia Terigi para poder cerrar con lo que tiene que ver con las trayectorias escolares, que es poder ambientar la didáctica de la historia a lo que es la nueva escuela, ¿no? Es decir, trayectorias escolares. ¿Bien? Algo que por ahí es difícil hoy, ¿no? No hay muchos didactistas que estén trabajando todavía, salvo lo de primaria, porque las escuelas primarias sí vienen trabajando como si fueran con formato de trayectorias de hace algunos años, pero no en secundaria. Entonces hoy encontrar un texto, salvo que no sea de Terigi o que no sea de Nijovic, alguien que trabaje trayectorias todavía no han aparecido. ¿Sí? Calculo que en un par de años más va a aparecer alguien hablando sobre eso. Por ahora no. ¿Bien? Buenísimo. ¿Dudas, preguntas? ¿Algo que se les ocurra? No, profe. Bueno, entonces vamos a poner a Coso. Estaba Núñez, ¿no? Sí, está Núñez. Bien. Les recuerdo el tema de los plazos de entrega. No se demoren con eso, ¿no? Les pido por favor, no se demoren con eso para que no se les complique. Cualquier duda, cualquier pregunta, me escriben o me hacen acordar, ¿sí? Yo igual, como les dije anoche a los estudiantes, el próximo finde los invito, el que quiere participar, participa, y el que no, no es obligatorio, pero bueno, yo los voy a invitar igual para que repasemos, como hicimos hoy, el tema de las actividades, si ya las van leyendo, si las van complementando, si van surgiendo dudas, las podemos ir resolviendo acá online, ¿sí? Bien, de mi parte, ya no los molesto más. Los dejo que sigan, no sé si siguen con Bueno, clases. No, ya terminaron, sí, ¿no? ahora a las 6 tengo yo. Ah, bueno, Yo ya terminé con esto. Por esto. terminó por hoy, bien. Bien, ¿y cómo vienen cómo vienen con el tema del cursado? ¿Vienen bien? Yo por mi parte bien, cursando, pero atrasada lógicamente con esto de las restricciones. Tenemos horarios de corrido en los negocios y la verdad es que llego a la noche recién a alcanzar a leer algo y me está jodiendo un poco porque justo son las fechas de entrega de todos y estoy haciendo 5 o 6 materias. Claro, Pero bueno, me tengo que poner al día ahora sí o sí. bien. ¿Diselva al día? No. Yo, profe, atrasada con con didácticas, pero ahora esta semana ya subo eh, las actividades. Ah, bueno. También Ya tengo leído. está cursando Sí, sí, varias sí, también, usted, ¿no? sí, 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 Claro. 7. Uf, está pero terrible esa carrera. Sí, La va a sacar en 2 años. ¿Y Alejandro? ¿Cómo viene Alejandro? Atrasado también. Pero bueno. Pero digo, ¿cómo va con el resto? Digamos, porque puede estar atrasado en una y no en todas, digo, no sé. Y no, también como decía la compañera, con esto de los horarios de corrido se complica. Justamente hoy llegué justo a la clase y media hora tarde, por eso sí. Claro, Pero bueno. están trabajando de corrido con el tema de la. O sea que, digamos, en algún sentido, si fuera presencial, ni les cuento, ¿no? Estaría bravo el Y por ahí tema. capaz que sería mejor para mí, porque ahí tenés que ir sí o sí. Claro, ¿no? Pero el tema es que tener el permiso A en el nosotros nos laburo. pasa que abrimos a las 9 y cerramos a las 6 justa y tengo que pedir que alguien me reemplace o me ayude un poco. Ahora, por ejemplo, cierro acá, sigo atendiendo hasta las 6 que tengo otra clase y me quedo acá, que es la casa de mi mamá, el negocio está adelante, Claro, pero puedo circular hasta las 7, por ejemplo, así que me voy a poder quedar hasta las 7 a la clase, voy a hablarle a la profe y después me tengo que volver a mi casa porque si no me agarran los controles y no puedo volverme. Así que bueno, es acomodarse con todo esto, es así. qué locura, ¿no? Qué locura. Encima los fines de semana son donde Y más restricciones va a haber, dijeron, ¿no? Qué locura. sí, Bueno, así dijeron, que parece que en la semana flexibiliza un poco, pero los fines de semana va a seguir como ahora. claro. Bueno. Así que bueno. Habrá que pensar a ver cómo se resuelve. Bueno, listo, entonces, los dejo.